Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Ya está, hijo de pucha, la 10ª tutoría. Qué rápido, ¿verdad? Bueno, se me ha ido rápido, la verdad. Y bastantes tutorías. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en el análisis de varianza. La semana anterior, en la tutoría, estuvimos trabajando la prueba de hipótesis de chi cuadrado, que se usaba precisamente para las variables que eran categóricas, ¿verdad? Cuando tendríamos tablas de contingencia, como precisamente esta, ¿verdad? Tenemos ahí una máquina y hay diferentes turnos, el 1, 2, 3, y necesitamos ver si hay diferencias o no entre máquinas, digamos, por turno. Entonces, la prueba chi cuadrado nos ayuda en ese sentido. ¿Verdad? Este ejercicio había quedado de tarea en la tutoría anterior y por acá yo les traigo la solución, como para que pueda ahí ponerle pausa a la grabación y pues revisar, ¿verdad? A ver si tiene como alguna duda o no. Aquí está, ¿verdad? En este caso se rechaza la hipótesis nula. Uno dice, hay es suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el turno y la máquina no están asociados o que son independientes, ¿verdad? Entonces eso es lo que concluimos con un alfa del 95% o con un nivel de significancia del 95%. Bueno, y aquí están como los calculitos. Aquí tenemos los valores esperados y aquí están los valores, digamos, cada uno al cuadrado. Luego hacemos las sumatorias, ¿verdad? Para obtener el chi cuadrado, que es el que contrastamos con el chi tabular, ¿verdad? En este caso recuerden que como es la chi cuadrado, está simétrica a un solo ladito y que empieza aquí en 0 y va aumentando ella así, ¿verdad? Los numerillos. Entonces, en este caso, tenemos un chi cuadrado de 11, ¿verdad? El estadístico de la prueba es de 11 más o menos, y el límite, el valor crítico es de 9,4. O sea que vea que ese 11 nos va a caer en zona de rechazo, ¿verdad? Entonces, por eso se rechaza la hipótesis nula en ese como de tarea, ¿sí? Que lo veo rápido porque habíamos visto varios, como 4 creo, en la tutoría anterior. Por si no la ha visto, para que le pegue una ojeadita y pueda practicar para el examen. Es probablemente, ¿verdad?, que en la tarea comprensiva de la segunda que vamos a hacer ya venga, digamos, como alguna prueba de chi cuadrado, una ANOVA, ¿verdad? Y así, entonces con entender una bien entendida, ya no hace falta como estar repitiendo, pero bueno, al principio uno debe como tener el proceso claro, ¿verdad? Por eso vemos como varios ejemplos. La idea siempre es la misma, ¿verdad? Tenemos que plantear las hipótesis, tenemos que calcular un estadístico que vamos a poner a prueba y tenemos un valor crítico que nos establece precisamente los valores cuando se rechaza o no, ¿verdad? Los valores críticos, donde nos marca, por así decir, la cancha de cuando se rechaza y cuando no, ¿verdad? Entonces, la estructura viene siendo la misma, incluso en el análisis de varianza, que es el que vamos a trabajar hoy. Entonces, cualquier pregunta, Sara, y nada más, abrís el micrófono y adelante, ¿ok? Bueno, ¿qué es el análisis de varianza? Dentro de estas pruebas, ¿verdad? De hipótesis, el análisis de varianza lo que viene haciendo es ver si entre varios grupos o varias poblaciones que son independientes, uno las puede ver aquí, población 1, 2 y 3, ¿verdad? Digamos, estamos midiendo, digamos, algo. Por ejemplo, un caso típico es, no sé, algún fertilizante en 3 diferentes productos. Y uno quiere ver, pues, precisamente si hay diferencias, qué hace digamos, si el fertilizante hace, no sé, que crezcan más las plantas, por así decirlo, que sean esos productos agrícolas, alguna planta. Entonces, el ANOVA nos viene a medir precisamente si existe alguna diferencia entre esas medias con ese fertilizante que uno le echa, porque uno va a tener datitos aquí, ¿verdad? De las mediciones que se vayan haciendo, digamos, de la altura de la matita en un cierto periodo o así. Entonces, bueno, el análisis de varianza, como se los puse por acá para recopilar esa parte teórica, es un método para probar, como dice ahí, la igualdad de tres, perdón, o más medias poblacionales. Cuando lo hacemos con dos es como la famosa prueba T-Student. O cuando se generaliza 3 o más, ya es un ANOVA. Entonces, o sea, siempre en la T-Student uno compara las medias, digamos, la media 1 y la media 2. Esa no entra en el curso, pero es como para entender un poco más. Vemos si esas medias son iguales, ¿verdad? O no, precisamente. Entonces, cuando ya tenemos una tercera media para ver si son iguales o si difieren esas 3 medias, lo que utilizamos precisamente es el ANOVA, ¿verdad? Entonces, es como una prueba T-Student generalizada.
es de 3 poblaciones o más mediante el análisis precisamente de las varianzas muestrales. O sea, vamos a calcular varianzas entre grupos, en intragrupos, o sea, en el mismo grupo que tanto desee, entre cada población, porque teníamos 3 poblaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver, digamos que aquí está el X barra 1. Vamos a ver el X barra 1 y los datitos, las varianzas de la población 1. Vamos a ver después las varianzas de la población 2, esta distancia, y las varianzas de la población 3, esa distancia. Y vamos también a comparar entre ellas medias, ¿verdad? Entre grupos, varianzas intragrupos en el mismo grupito, entre grupos, ¿verdad? Los grupitos que están, esas las vamos a comparar. Y luego vamos a sacar unas varianzas totales. Eso lo vamos a hacer a pie. Cuando tengamos el tallercito de hoja cálculo, vamos a usar ahí Excel para hacerlo. Vieran qué maravilla. Con un clic, digamos, se hace la prueba estadística y se hace súper rápido. Pero bueno, vamos a aprender todo el proceso porque probablemente, ¿verdad? En la tarea comprensiva, si sale una de análisis de varianza, haya que hacerlo así, ¿verdad? Con todo digamos, los pasos. Igual uno lo puede probar en la hoja de cálculo para asegurarse que le dio bien, ¿verdad? Que no cometió algún error ahí en el cálculo que realizó. Entonces, bueno, hay no solamente un factor es lo que uno puede estar midiendo cuando tenemos 3 poblaciones que son independientes, que suponemos también el famoso, digamos, igualdad de varianzas, entre ellas ahí la homocedasticidad, también lo vamos a suponer, las desviaciones estándar iguales, digamos, de esas poblaciones. Pero bueno, en el caso nuestro solo vamos a estudiar con un factor. Pueden haber más factores, que es como la realidad, ¿verdad? Un factor está como muy sencillito, muy bonito, pero bueno, así es como lo vemos y así se empieza. Pero bueno, para allá la vida real a veces no es solo un factor lo que uno va a analizar al influir en algo, ¿verdad? A veces no solo es el fertilizante, para crecer una plantita, ¿verdad? Pueden haber otros factores, no sé, los nutrientes que tenga en la tierra, además, ¿verdad? El fertilizante que se le eche, la luz solar que venga, el tipo de planta, no sé, pueden haber otras cosas, ¿verdad? Eso se le llaman factores o tratamientos que uno puede, digamos, ponerle a precisamente el experimento que usted vaya a hacer. Entonces, en este caso vamos a estudiar solo con un factor, ¿ok? Y el objetivo del análisis de varianza, conocido como ANOVA, precisamente es usar 3 o más poblaciones. Ay, perdón, me cae mal las tildes y no las pongo, me estresa, dice. usar muestras 3 o más que vienen de poblaciones diferentes para probar la afirmación de que todas las poblaciones tienen la misma media o no. O sea, vamos a ver, como les decía, si esas medias son iguales, ¿verdad? Que va a ser nuestra hipótesis nula si fueran solo 3, ¿verdad? Pueden ser más poblaciones, si son 4 poblaciones, 4 medias, ¿verdad? Esta va a ser siempre nuestra hipótesis nula de que son iguales, no pasó nada, no hay diferencias, ¿verdad? Entre las medias de los grupos, o bien, por el contrario, puede ser que haya diferencia entre algunas, puede ser que haya diferencia entre esta, o más bien entre esta y esta, etcétera. O sea, la prueba de ANOVA no nos dice, y eso es muy importante, entre cuáles medias va a haber diferencia, pero sí nos va a decir que hay diferencias, ¿ok? Entonces eso, ya después, si uno quisiera ver entre cuáles poblaciones hay diferencias entre las medias, ya hay otras pruebas estadísticas que nos ayudan en eso, que no lo vemos en el curso, como la prueba de Turkey, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer siempre, entonces, ¿qué va a hacer? Comparar 3 o más poblaciones, sus medias, ¿ok? Esto, el análisis de varianza, aquí estamos viéndolo, ¿verdad? Así como utilizamos las medias, estamos asumiendo que tenemos poblaciones normales, ¿ok? Entonces estamos asumiendo que las variables que estamos utilizando se comportan como una distribución normal. Eso se está asumiendo, ¿verdad? O recuerde que tiene que tener uno una muestra suficientemente grande de 30 o más para poder asumir esto, haciendo, digamos, mención con el teorema del límite central, ¿verdad? Entonces es una condicionante, porque precisamente para poder usar promedios necesitamos que poder, digamos, poder afirmar que la variable viene de una distribución normal. De lo contrario, recuerden que es que la distribución normal, ella es simétrica. Entonces, por eso es que los promedios nos sirven genial para hacer comparaciones. Pero si no es normal, la distribución puede que sea asimétrica, como esta que estáis dibujando ahí, digamos que esté sesgada negativamente, con la cola, ¿verdad? A la izquierda, un valor ahí negativo, o puede ser más bien sesgada con la pancita hacia el otro lado, ¿verdad? Que haya algún valor muy alto, más bien con la cola
al lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos distribuciones que ya no son simétricas, como la normal, ya no nos va a servir el promedio y lo que vamos a comparar son medianas. Pero ya eso reciben otros nombres, digamos, cuando se comparan ya medianas. En nuestro caso, vamos a comparar medias, ¿ok? Entonces, en resumen, para Carlos, ahí. Buenas noches, Carlos. ¿Todo bien? Ahí nada más en resumen. El análisis de varianza, entonces, vamos a comparar 3 o más medias, ¿verdad? De poblaciones que son diferentes, ¿ok? Y para usar este modelo, bueno, necesitamos, digamos, ciertos supuestos. Siempre en estadística nos van a dar, para poder usar ciertas pruebas, como las condiciones o los requisitos para poderlas usar. En este caso son esos 3. La independencia de las observaciones, ¿verdad? Y ahí viene explicadillo que cada muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria de cada población objetivo. Eso va a garantizar la independencia entre las observaciones. No vaya a ser que alguna misma observación se repita, ¿verdad? En alguna población. Se asumen también que son poblaciones diferentes y por eso esa independencia. Después, la normalidad, ¿verdad? Asumimos eso, asumimos que nuestras variables se van a distribuir como una normal. Es por eso que también no está en el curso, pero existen pruebas. De hecho, el H cuadrado también se usa para eso, no solo para ver, como lo vimos en la semana pasada, la independencia, sino también para ver si la prueba de bondad de ajuste, para ver si una variable se distribuye como una normal o no, ¿verdad? Hay otras, como la de Kolmogorov, de Smirnov, por ejemplo, y así, para ver si una variable se comporta como una normal o no. Pero bueno, eso no nos compete en el curso, solo se los cuento así. Nosotros, es como para que lo conozcan, ¿verdad? Usualmente cuando le vamos a decir en la tarea comprensiva, que haga la NOVA o que realice el análisis entre las varianzas o de otra forma, ¿verdad? Una pregunta que lleve a eso, de se asume precisamente estos 3 supuestos, ¿verdad? No es que tiene que analizarlos, ya los vamos a asumir porque no nos compete en el curso distinguirlos y ver qué prueba entonces estadística es la más apropiada de hacer por aquello. Y bueno, otro supuesto es la homosesdasticidad, que eso es que las poblaciones tienen la misma varianza o lo que es lo mismo la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, este es un requisito poco estricto, ¿verdad? Pero que le suma cuando uno está haciendo como una investigación y lo encuentra y así, ¿verdad? Porque vuelve la prueba, le da como más confianza a uno con la prueba, ¿verdad? Entonces, igual, si no tienen varianzas, ahí también la prueba no es que ya no sirve, ¿no? Sino que le da como uno un poco más de confianza en ese sentido, pero igual se puede hacer, ¿ok? Bueno, ¿cómo se hace el análisis de varianza? Para el día de hoy yo les traigo 2 casos, como para que ustedes se pongan en todas y lo puedan hacer a pie. Y recuerden, en el taller de hoja de cálculo les voy a enseñar con un complemento de Excel. No sé si lo han escuchado, el EZ Analyze. Vamos a trabajar ahí algunas pruebas de hipótesis así, la NOVA, el H cuadrado que ya hemos visto, de una vez nada más seleccionando datitos y ya, ¿verdad? No es que lo pueda hacer así en la tarea comprensiva, solo en el Excel y ya no, pero uno de ahí verifica, ¿verdad? Entonces de ahí se asegura que hizo como los calculillos bien, entonces le puede servir en ese sentido. Hoy lo vamos a aprender todo a pie, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se hace esta prueba de el ANOVA, el famoso ANOVA? Bueno, primero hay que saber, igual que cualquier prueba de hipótesis, ¿verdad? Vamos a definir siempre primero las hipótesis. Lo voy a explicar a grandes rasgos, ¿ok? Igual planteamos las hipótesis, siempre van a ser las mismas, en este caso ahorita las vemos con detenimiento. Luego vamos a calcular un estadístico que vamos a poner a prueba. Y luego, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular precisamente el valor crítico, que es precisamente el que nos va a decir, ¿verdad? En este caso, esta es como la chi cuadrado, esta distribución F que se usa en este caso, ¿verdad? Es como la chi cuadrado y vamos a encontrar ese valor crítico y donde vamos a tener igual la zona de rechazo por el lado de las colas, zona de rechazo de H0 de la hipótesis nula y la zona de no rechazo, zona de no rechazo. Entonces, vean que la lógica siempre, digamos, es la misma en estas pruebas de hipótesis, todas son iguales. Planteamos las hipótesis, encontramos el estadístico que vamos a poner a prueba, dependiendo del alfa que nos den,
encontramos el valor crítico que nos va a marcar las zonas y luego vemos dónde cae ese estadístico de prueba, si en zona de rechazo o en zona de no rechazo. Así de fácil, ¿ok? Entonces, ahora sí, aquí se las trae un poco, ¿verdad? El cálculo del estadístico de la prueba. No es tan sencillo como, o sea, es sencillo, pero es más minucioso. O sea, van a ver todos los cálculos que vamos a hacer, ¿verdad? Porque como les decía al principio, vamos a comparar, solo para que tengan una idea general. Digamos que son 3 poblaciones, 3 grupos los que tenemos, para entender como el sentido general de la prueba de la NOVA. Vamos a ver, vamos a hacer comparaciones con las varianzas en intragrupos, que viene siendo precisamente cuando se tiene solo una campanita, que va viendo del promedio cuánto se desvían los datos, nada más, intragrupos, ¿ok? O sea, vamos a ver, aquí se los puse, la dispersión de sus datos de un grupo y la media propia. O sea, si estuviéramos en el grupo este de amarillo, sería la dispersión, ¿verdad? De la media que está aquí en el centro, porque recordemos que estamos asumiendo normalidad, y los datitos. Todas esas distancias son las que consideramos. Después vamos a ver, también consideramos la varianza entre los grupos. Cuando es entre los grupos, lo que vamos a ver es la variabilidad entre la gran media, porque vamos a sacar, digamos, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Esta es, digamos, la media del grupo 1, ven aquí la central, que siempre está ahí, la media del grupo 2, y esta es la media del grupo 3. Y luego de esas 3 hacemos un promedio. Ese se le llama la gran media. Entonces vemos precisamente cada uno de esas medias cuánto se aleja de la gran media y así comparamos la variabilidad entre los grupos. ¿Ok? Y así hacemos entonces una varianza, digamos, total. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo les he desglosado para que se nos quede ahí el proceso aquí en general. Para calcular este estadístico, ¿verdad? Se requieren varias cosas. Eso está por acá y es lo que vamos a ir calculando. Si tiene ahí el cuaderno para apuntar, vaya haciéndolo conmigo para que le quede el machote de una vez porque todos se hacen igual. Ok, nada más tener como las fórmulas clave ahí para irlo haciendo. Entonces, bueno, comenzamos. Ahora sí, esto era como para ubicarlos un poquito. Bueno, lo primero es plantear las hipótesis. Siempre la hipótesis nula en un análisis de varianza va a ser el promedio, ¿verdad? De cada una de las poblaciones son iguales, o sea, no hay diferencias entre ellas, todos son iguales, ¿ok? Siempre es como la hipótesis nula es lo que dice como no pasa nada, ¿ok? En la hipótesis alternativa, y aquí hay que tener cuidado, siempre va a ser que sí hay diferencias entre algunas de ellas, pero no sabemos entre cuáles. Ese es como sí, el fallonazo, por así decirlo, de la NOVA, que no es el fallonazo, sino que uno puede completar esta prueba, como les decía, por ejemplo, con otras pruebas, como la de Turkey, para ver precisamente entre cuáles de esas medias es que están las diferencias. Entonces, ven, la hipótesis alternativa solo es al menos uno de las medias es distinta al resto, al menos, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles, pero sabemos que hay diferencias entre las medias, algunas ahí no sabemos cuáles, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya planteamos las hipótesis, lo que vamos a hacer es precisamente calcular el estadístico. ¿Cómo se calcula el estadístico? Bueno, esto es una distribución F, ¿verdad? De varianzas. Entonces, en este caso, el estadístico, y aquí está dado eso así, el estadístico, pongámoslo aquí de una vez para que nos quede. Ese F, a mí me gusta ponerlo también. Ese suma de cuadrados, también se lo pueden en suma de cuadrados, así también pueden encontrarlo. Suma de cuadrados entre grupos, suma de cuadrados entre grupos, por ejemplo, así lo pueden ser que lo encuentre, o intragrupos también, ¿verdad? Entonces, bueno, yo se los puse con palabras también, como por aquello, ¿verdad? Pero bueno, ese primero, ese es cuadrado medio, cuadrados medios o varianzas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué sería? Eso sería la suma de cuadrados entre grupos. Suma de cuadrados, voy a poner mejor con palabras por aquello. Suma de cuadrados. Ahorita van a ver qué es esto de cuadrados. Es que son varianzas, entonces es por eso que tenemos que elevar al cuadrado
distancias y así. Entonces, por eso, suma de cuadrados entre grupos. Y ahorita vamos a ver qué es. Lo estoy poniendo en general para hacerlo en concreto con un ejemplo. Siempre entre los grados de libertad entre grupos. De lo mismo. Que ahorita ya vamos a verlo con un ejemplo. Y luego, lo de abajo, la suma de cuadrados medios entre grupos corresponde a esto primero, cuadrados medios o varianzas. Esto es lo que representa, esto así como está, son cuadrados medios o varianzas. Y ya concretamente para trabajar es esto, la suma de cuadrados entre grupos, que ahorita vamos a ver qué es, ¿verdad? Entre el que está abajo y el de abajo, ¿verdad? Ese residual es la suma de cuadrados intragrupos. Suma de cuadrados intragrupos, igual entre los grados de libertad intragrupos. ¿Sí? Eso yo lo puedo resumir como así lo puse para que se vayan familiarizando con eso, como lo puse yo ahí en este PDF. Me lo puse así como para ahorrarme la suma de cuadrados entre grupos, como es ese, suma a la 2 de cuadrados de entre grupos, entre la suma de cuadrados, como es residuales, para acordarme aquí, R, ¿verdad? De intragrupos. Así lo puse por acá. Entonces, bueno, así se saca este estadístico de manera general. Y ahorita vamos a definir cómo es esto, que son formulitas, ¿verdad? Para uno calcularlo, son varianzas. Ya vamos a ver cómo las calculamos. Eso por un lado. Y por otro lado, para ver precisamente estos grados de libertad, ¿verdad? Aquí vamos a ver grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador, como lo estamos viendo acá, para tener cuidado, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo cómo se mastica todo eso. Entonces, bueno. En general, aquí yo tengo cómo se calculan estos. Están aquí. Eso es lo que yo voy a usar en el ejemplo, como para que les quede esto ahí de machote, por así decirlo, de estructura o guía, para que puedan trabajar después alguno similar, ¿verdad? Ya sea en la tarea comprensiva o que les toque enseñar en algún momento esto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está como el estadístico, como le llamo, ¿verdad? Que les dije, es este por acá. Ahí tienen el detalle que es. Entonces aquí viene lo que estoy sacando. Suma de cuadrados entre grupos, suma de cuadrados intragrupos y suma de cuadrados total. ¿Ok? Eso es lo que así se sacan. Ya lo tenemos ahí, pero entonces ahora vamos a hacerlo con un ejemplo. Pero antes del ejemplo, bueno, les recuerdo que la distribución que se usa aquí en el ANOVA es la distribución F, que es de varianzas y por eso tiene la forma de una chi cuadrado. ¿Verdad? Para tenerlo ahí, recuerden que no es simétrica y por acá está el 0 y van valores hacia la derecha como en la recta numérica mayor, por aquello que puede ser que atarante. Si vamos a utilizar el Excel de una vez, ¿verdad? En lugar de la tabla, que también lo pueden hacer, la función que nos va a ayudar, esta función es dis.f, dis con tr, punto f, así. Y vamos a poner siempre, ahorita lo vamos a poner el valor de f, digamos, calculado. Luego vamos a poner el grado de libertad siempre primero del numerador, el que está arriba. Y grados grados de libertad del de abajo, del denominador. Para no usar la tabla, ¿verdad? Entonces ahí podemos usarla. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, es como la teoría para que tenerla ahí a la mano. Bueno, entonces estamos aquí, ¿qué más? Bueno, la zona de rechazo, ¿verdad? Siempre va a ser como la partecita de la cola, ¿verdad? Entonces siempre va a estar a la derecha,
¿verdad? Y la hipótesis en este caso nula siempre va a ser como la igualdad de medias, ¿verdad? Entonces, bueno, también podemos hacerlo, ¿verdad? Calculando el valor de P, que cuando usamos la hoja de cálculo también nos viene así con el valor de P de una vez. Entonces también, bueno, aquí voy a ponerles este aquí para que se quede. Digamos, aquí va a haber un valor crítico, que es el que calculamos, y luego esta sería la zona, igual como en la chi cuadrado, zona de rechazo de la hipótesis nula. Y toda esta, ¿verdad? Zona de no rechazo. Rechazo de la hipótesis nula. ¿Ok? Siempre que no se especifique el alfa por aquello de 5%, si no se dice nada. Si no se dice nada, se asume siempre un 5% por aquello, un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se mastica todo esto. Era como una introducción ahí. Bueno, con este caso, tenemos este ejercicio que dice que en una biblioteca se tienen 3 colecciones, ahí están, las 3 poblaciones, para préstamo a domicilio. El número de materiales prestados en un día se muestra ahí en esa tabla por colección. Entonces ahí tenemos. Número, aquí podría decir número de materiales prestados. ¿Verdad? Y ahí viene. Ok, ahora, dice que si se puede decir que el préstamo de material en promedio es similar en esas 3 colecciones. O sea, aquí tenemos los materiales prestados de acuerdo a algo ahí, ¿verdad? Entonces, no sabemos si esos promedios en promedio lo que se prestan en esas 3 colecciones, pues es como similar o no. Uno también puede echarle un ojo, bueno, más si son así sencillos los casos, ¿verdad? Que usted dice, ay, mira, uno dice 3, 2, 1, y si uno saca un promedillo, uno más o menos puede como ojearlo. Tal vez, no sé, depende, uno dice, bueno, es que tal vez puede haber diferencia entre el 3 y el 1, dice, ¿verdad? Tal vez uno, si uno empieza como ahí, como a ojo, ¿verdad? Como a ojo, uno dice, yo creo que como que hay diferencias, o sea, solo como con sentido común, porque yo pensaría, yo no sé ustedes qué pensarían, pero a mí me parece como que entre la colección 3 y la colección 1 hay diferencias, ¿cierto? Así, a ojo. Eso le ayuda a uno como investigador. Pero ¿qué viene a ser la estadística? Nos va a dar evidencia, ¿verdad? Para poder, pues, tener más seguridad en esto que uno como que sospecha. ¿Verdad? Incluso usted puede sacar los promedios, los promedios y en los sellos, ¿verdad? En la colección 1, colección 2, colección 3, y uno dice, yo creo que como que sí puede haber diferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, el ANOVA nos permite, ¿verdad? Tener mayor evidencia para afirmar eso, o para decir no, ¿verdad? No, no hay, están parecidos los promedios. En este caso, porque es sencillo de ver, pero imagínate que tuviéramos, no sé, 1000 filas, y no podemos verlo, ¿verdad? Entonces ahí sí cobra más sentido como el análisis de varianza. Obviamente puse estas poquiticas por todo el proceso que vamos a hacer, ya van a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué tenemos que hacer siempre primero? Definir las famosas, ¿verdad? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula siempre va a ser que las medias son iguales. μ1 es igual a μ2 es igual a μ3, asumiendo que μ1 es el promedio de la población 1, o sea, de la colección 1. μ2 el promedio de libros, ¿verdad? De la prestados de la colección 2. Y μ3 el promedio de libros prestados de la colección 3. También podemos poner bien, no existen diferencias entre las medias de los grupos, ¿verdad? Eso es igual. No existen diferencias como en palabras. Existen diferencias entre, en las medias, mejor suena, entre las medias grupales o de las colecciones, también suena. Pero grupales es como general, ¿verdad? Pero como estamos con las medias de las colecciones, para esterilizarlo como en términos del ejercicio, que sería la hipótesis nula.
Y la hipótesis alternativa sería que sí existen pues diferencias, ¿verdad? O bien, ¿verdad? Para ponerlo como más específico, de que al menos una de esas medias, una de las medias de los préstamos de libros de las colecciones, lo voy a poner sencillo para no escribir tanto, pero bueno, es sano que siempre uno sea bastante detallado y específico a la hora de plantearlo. Al menos uno de las medias de los libros prestados en las colecciones es diferente. Al menos uno. No sabemos cuál, no nos lo dice la NOA, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que hay diferencias, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos eso, bueno, podemos apreciar que tenemos un N, tenemos 9 datitos, cada uno de estos son los datitos. Tenemos entonces los grupos, 3 grupos, las 3 colecciones, ¿verdad? 3 grupos, en este caso, 3 colecciones, y tenemos un alfa de ¿cuánto? Si no nos dicen, 5%. ¿Ok? Si no nos dicen, 5% el alfa. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué vamos a calcular? Lo primero que vamos a calcular siempre, yo lo recomiendo, es como los promedios de cada cosa, de cada grupo, siempre primero. Porque, bueno, yo les voy a seguir aquí, igual usted puede luego cambiarlo como guste. Pero bueno, es que vea. Vamos a calcular primero la suma de cuadrados total. Y para eso ocupamos las medias de cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a calcular primero, voy a ponerlo por aquí. Suma de cuadrados total. ¿Ok? Vamos a calcular sumas de cuadrados total. ¿Qué es esto? No voy a poner la fórmula porque ataranta más bien a la primera vez cuando uno lo ve. Mejor se los hago y luego le pongo la fórmula y luego ven qué fácil. Entonces, suma de cuadrados total. ¿Qué vamos a sacar primero? Vamos a poner los promedios de cada grupito. Entonces, ayúdenme con eso. Vayan sacando los promedios de cada grupo, de cada colección. Porfa, podemos hacerlo ahí en la cal con un toquecito, pues son poquitos. Por eso está este ejercicio, pues son poquitos. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí con un colorcito. O tengamos las medias aquí. Pongamos aquí medias de cada grupo. Entonces, podemos, bueno, mi1 voy a ponerle, porque supone que son poblaciones, ¿verdad? Mi1, mi2 y mi3. Entonces, ¿qué vamos a calcular ahí? El promedio de cada uno de esos. Es decir, 3 más 2 más 1, 6. Entre 3, 2. Tenemos la primer media. ¿Sí? Voy a escribirla por aquello, para que, por si no ven el video, que les quede 3 más 2 más 1 entre el número de datos. 2. Y luego igual. 5 más 3 son 8. 8 y 4, 12. Entre 3, 4. La segunda media. Y luego 5 más 6 son 11. 11 y 7, 18. Entre 3, 6. ¿Sí? Entonces, eso fue lo primero. Medias de cada grupo. Pongámoslo ahí. Medias de cada grupo. Ok, eso es lo primero. ¿Sí? ¿Para qué? Vamos a sacar con esas medias, vamos a sacar la famosa gran media. La gran media, la media de las medias, ¿verdad? Entonces, la gran media sería sería también coger, es lo mismo por aquello, por si quiere, 3 más 1 más 2 más 5 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, todo entre 9, es lo mismo que coger 2 más 4 más 6 entre 3, ¿verdad? Es lo mismo si lo hacemos así, a que lo hagamos, ¿verdad? Esa gran media, pongámoslo así como que podemos ponerlo. ¿Sí? Es lo mismo que cojamos el 2, 2 más 4 más 6. ¿Ok? Por aquello. 2 más 6, 12, ¿verdad? Entre 3,
4. Daría igual. 4. Ok, es igual. Es igual que hiciera, ustedes lo pueden verificar, que así, la otra formilla. ¿Ok? Entonces ya tenemos la gran media. Ya tenemos las medias de cada grupito y tenemos la gran media. Ahora sí, ¿cómo sacamos la suma de cuadrados total? Para que vean qué bonito. Vamos a hacer la suma de cuadrados, así, suma de cuadrados total. Entonces, esto lo que hace es que vamos poniendo cada datito, 3 en este caso, menos la gran media, menos 4. Y eso tiene que ir al cuadrado, más. Voy a correrlo para que nos vaya quedando. Igual no me va a caber todo, pero bueno. Más 2 ahora, estoy con la columna 1, digamos. 2 menos 4, igual al cuadrado. Lo voy a poner aquí como para que se aprecie que es de la columna. Mira que estamos cogiendo estos. Igual, todos, cada uno de ellos, cada uno de estos, ay, cada uno de estos lo tenemos que restar de la gran media. Eso es lo que nos dice la, digamos, la suma de cuadrados total, que tenía la siguiente formulilla por aquello. Bueno, lo termino y ahorita lo pongo. 1 menos 4 a la 2 más 5 menos 4 a la 2, 3 menos 4 a la 2, 4 menos 4 a la 2. Estoy poniendo así para que se logre apreciar como la matricita. Y luego aquí el 5 menos 4 a la 2, 6 menos 4 y el 7. Me dicen que copié bien por aquello. Porque un dedazo aquí es triste, la verdad. Le cambia todo. Bueno, entonces ahí uno puede hacer, solo como es la primera, lo hago más detalladito. Entonces tenemos que la suma de cuadrados total sería ser 3 menos 4 menos 1 a la 2, más 1 a la 2, más 1 a la 2. Y más, ¿verdad? Aquí también más por aquello. Todo es más ahí. El menos 2 a la 2, menos 1 a la 2. Si me equivoco en algo me dicen, porque aquí voy, pero bueno, a veces no ve bien algo así. 6 menos 2 a la 2, menos 1, no mentira, ya estoy bien. Menos 3 a la 2, 0 a la 2 y 3 a la 2. ¿Mm? Y calculemos eso, para que no se confunda con ese 9 y algo raro. Y toda esa sumita sería 1 más 1 más 1, 3, ¿verdad? La primera fila, digamos. Voy a ponerles el más por aquello. Y luego tenemos 3 más 4 más 1 más 4. Más ahora estoy calculando este. Lo estoy poniendo ahí para que no se me pase un dedazo por aquello. 9, 0 y 9. Ajá. 9 y 9, 18. 18 y 5, 23, 27, 30. ¿Verdad? Voy a ponerlo de una vez así como 30. Me avisan si hay algún error en el cálculo por aquello. Porfa, háganlo ustedes ahí. Cualquier cosa me dicen un dedazo o algo. ¿Ok? Entonces esta fue la gran media. Estamos calculando suma de cuadrados total, que dice que es 30.
¿ok? Si no me equivoqué ahí con algún cálculo. ¿Mm? Y vean, ahora sí, les pongo la formulilla de suma de cuadrados total para entenderla. Ya va a ser, cobra más sentido. O sea, la suma de cuadrados total, no, aquí la dejo. Vean que es, bueno, la sumatoria de todos los IJ, que sería como todos los elementos de la matriz, filas y columnas, digamos. Y vea que es cada uno, cada IJ, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, digamos, por ejemplo. Y así, entonces es cada dato, realmente, cada uno de estos, que fue lo que hicimos aquí, precisamente. Por eso lo puse así como en matricita para que se entienda. Menos, ¿qué cosa? La gran media. ¿Ok? Esa sería la gran media. Por eso en el forito que les hice, ¿verdad? Les pongo aquí también, mira, no les puse, se lo voy a poner ahí, la gran media. Este es gran media, ¿ok? La total con la gran media. ¿M? Entonces, ve, ya se entiende, digamos, la formulilla, que a veces si uno la ve como así en solo, no se entiende tan bien, pero vea que es sencillo, ¿verdad? O sea, sí es lento el proceso, ¿verdad? Si uno lo hace a pie, pero bueno, es parte de, ¿verdad? Entonces, calculamos las medias de cada uno de los grupos, calculamos la gran media y luego la distancia, ¿verdad? Al cuadrado, precisamente para evitar la cancelación, ¿verdad? De las distancias, cuando es menor a la media y mayor a la media, se van a cancelar si no tenemos elevados al cuadrado, ¿verdad? Por eso es que lo hacemos así. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la suma de cuadrados total, ¿ok? ¿Qué vamos haciendo? Voy a ponerlo aquí, gran media, por aquello. Ya le había puesto ya, pero gran media. Y dato de cada participante, digamos. Cada dato. Pongámosle, bueno, cada dato, como lo vemos ahí, como para que se nos quede ahí completo. ¿Ok? Voy a copiarla. Yo no hice, aquí tengo mesa, aquí yo sabía que he hecho. Sí, hay una, para trabajarlo más, con más espacio. Ahora sí, ya tenemos la suma de cuadrados total, pero recuerden que tenemos que calcular suma de cuadrados intragrupos y entre grupos, o sea, son tres cosas. Total, entre, intra. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a calcular ahora la suma de cuadrados intragrupos. Suma de cuadrados. Duramos como una hora, dice, haciendo uno nada más. Suma de cuadrados intragrupos. Es que a pie sí se las trae, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer. Intragrupos. Entonces, en este caso, la suma, voy a ponerla así, suma de cuadrados intra, así. Ponerlo chiquitito. En este caso, vamos a coger, aquí teníamos las medias, pongamos las medias las vamos a ocupar. Entonces, vamos a poner, ay, era mío, pongámoslas, copiémoslas. Ay, no, es que las puse muy feo. Bueno, 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Le hicimos por aquello, porque si no, 2, 4 y 6. Ajá. 2, 4 y 6. Las vamos a ocupar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger cada datito, pero como es entre grupos, ¿qué vamos a hacer? Coger cada datito, como estoy en el grupo 1, y esos tres, con respecto a quién nos vamos a comparar, a el promedio de la colección 1, a su promedio respectivo, ¿ok? Eso es lo que es la intragrupos. Entonces, por ejemplo, cogemos 3, y le ponemos 3 menos el 2, ¿verdad? Este 3 menos su media, 2. Y lo elevamos al cuadrado. Luego voy a hacerlo igual, como
son estos mismos, pero lo estoy haciendo así, corridillo. Igual esto va corrido en uno solo, ¿verdad? Solo que yo lo puse como en matriz en la otra, como para que se viera de cada dato, pero bueno, aquí lo voy a hacer corrido. En este caso, 2 igual menos 2 al cuadrado. Y luego ahora el 1, este, menos 2 al cuadrado. Y luego vamos con el otro grupo. Aquí ya cambia la media, ¿verdad? Entonces, más 5 menos 4 ahora, ¿verdad? La media a la 2 más 3 menos 4 a la 2 más 4 menos 4 a la 2 y ahora el tercer grupo. Entonces 5 la media del tercer grupo, luego 6 por un toquecito. 6 menos 6 a la 2 ahí. Y el último, 7 menos 6 a la 2. Bien, entonces estamos utilizando precisamente de cada uno de los grupos, ¿verdad? La media respectivamente, cada dato de cada grupo con la media. Cada dato de cada grupo con la media. Cada dato de cada grupo, la diferencia, ¿verdad? Con su media. Y al cuadrado para evitar problemas de signo ahí que se vaya a cancelar. ¿Ok? Entonces calculamos eso. 3 menos 2, 1 al cuadrado. Lo voy a dejar así como para que sea bonito nada más. Menos 1 a la 2. Me avisan si me equivoco en algo por aquello, lo estoy haciendo. A la 2, 0 a la 2. Solo como para que quede ahí, ¿verdad? Pero no bien puede ir haciéndolo mental. Solo que cuidado se equivoca con algo. Mejor hágalo así con detallitos si viene en desarrollo en la tarea comprensiva, porque después un signo o algo ya se fue en todo. Igual no les voy a bajar todo, ¿verdad? Obviamente, solo algún puntillo si fuera el caso, pero imagínate qué colerón, ¿verdad? Solo por eso. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 sería entonces el cálculo de la suma de cuadrados intragrupo. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Ocupamos grados de libertad. Los grados de libertad, para este caso, grados de libertad, pongámoslo aquí así. Los grados de libertad, en este caso, serían todos los datos que tenemos. Los grados de libertad, pongámoslo aquí porque eso sí es importante que los tengan. Intra se definen así, como el n menos k. N menos k, donde n son los datos, ¿verdad? Los n datos que tenemos, y k, los grupos, el número de grupos que se tienen, o poblaciones. Entonces, ven, en este caso, tendríamos 9 datos menos 3 grupos. O sea, tenemos 6 grados de libertad, el intra. De otra cosa más, ¿verdad? Que es como teoría de saber. 6. ¿Ok? Y bueno, aquí no les dije, mira, el de de la suma, cada uno tiene sus grados de libertad. En este caso, los grados de libertad, en este caso, total, ¿verdad? Viene siendo, así se define, no se me olvidó ese. Grado de libertad total es n-1, como lo normal, lo que manejamos normal cuando trabajamos, ¿verdad? Con la T-Student. En este caso, 9-1, es decir, 8, el total. Ese es el más sencillillo. 8. El intra, el total de datos menos el grupo que se tiene, ¿verdad? Sería 6. Y ahora sí, ya casi, ya tenemos suma de cuadrados total, solo para el estadístico. Suma de cuadrados intra
Y ahora vamos a sacar entre, que es el que nos falta. Vamos a calcular la suma de cuadrados entre grupos. ¿Están ahí todavía, chicos? ¿O ya los aburrí? Qué madre, ¿verdad? Es larguillo, sí es larguillo. Voy a poner las medias, estas, y también ahí. Y bueno, ¿cómo calculamos la suma de cuadrados entre grupos? Bueno, lo que vamos haciendo, mira, no les puse la forma general del intro, ahorita se los pongo en los dos. En este caso, vamos a ir haciendo 2, este caso, la media, ahora, en este caso, la media, 2 menos mentira, el 2 menos 4, el 2 menos 4, cada uno, digamos, de los datitos, el 3 al cuadrado, el 2 de nuevo, menos 4, y de nuevo, ya vamos a ver por qué, ese 2 menos 4. Porque los tres tienen la misma media. Aquí se usa la gran media. Y teníamos que para los del primer grupo el promedio era 2. Entonces siempre, como son tres datitos, para 3, para 2 y para uno, vamos a utilizar la misma media. O sea, lo que ponemos aquí es la media del primer grupo. ¿Y ese 4 qué es? El 4 va a ser la gran media. O sea, esta suma de cuadrados entre grupos, ¿qué viene siendo? Y se los escribo de una vez en general. Esta suma de cuadrados entre grupos es, bueno, la sumatoria, ¿verdad? De todo lo que se vaya a poner ahí. ¿De qué cosa? De la media de cada grupo menos la gran media, que la diferencio así, le pongo el I, el subíndice para decir como que es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y así, ¿verdad? Entonces siempre del grupo, la media del grupo, como pusimos aquí, menos la gran media, ¿verdad? Apuntémoslo por ahí para que no, porque a veces se confunde y tiene que pensarlo uno un toque. Gran media, ¿verdad? Porque la diferencia entre los grupos. Entonces, ok, con la gran media, la media de cada grupo con la gran media, que es la media de todos los grupos. Entonces, pongámosla ahí, media media de cada grupo o colección, en este caso. Y el otro es la gran media, que era 4. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, con estos otros lo ponemos igual, el 4 para cada uno de estos que viene a representarlos. Entonces lo pongo aquí igual 4 menos la gran media. De nuevo el 4 se repite. Uno puede hacerlo de una vez, puede poner esto por 3 y esto por 3 y así, o sea, da igual, ¿verdad? Eso a nivel matemático. Yo lo hago explícito como para que quede ahí el detalle. Ahí. 4 menos 4 a la 2 más 4 menos 4 de esos 3. Y lo mismo acá. Todo eso sumado, ¿verdad? Pongo así en forma de matiz como para uno ayudarse ahí. El 6 menos gran media. 6 menos gran media. Y 6 menos gran media. Y ahora sí, sumamos todo eso. A ver si me cabe haciendo un poquito más chiquitito.
Y eso, vamos a ver cuánto es menos 2 a la 2 por 3 de una vez, lo voy a poner así, ¿verdad? De estos 3 más 0 más de nuevo sí, 2 a la 2 ahora. 2 a la 2 por 3. Y tenemos entonces 4 por 3 12 más 0 más de nuevo 4 por 3 12. Es decir, 24 nos daría la suma de cuadrados entre grupos. Entonces ya vean qué dicha, ya por fin, ya vamos viendo la luz. Nos dio 24. Bueno, ¿cómo fue que hicimos esto? Entonces, la media de cada grupo menos la media, la gran media, la media de todos los grupos. Ajá. No les puse este, se los pongo por acá, lo que hicimos en general, como para que les quede ahí. La suma de cuadrados intragrupos, lo que hacemos es la sumatoria, ¿verdad? De todos, en este caso los datitos, ¿y qué cogemos? Cada datito, el X y J, menos precisamente la media de cada grupo. Le ponemos por eso media y el subíndice sub i, como para denotar qué es la media de cada grupo. Es así tan general. Qué feo se ve eso. I. Ok, entonces pongámosle igual para que nos quede. Esto es como dato, cada dato. Igual viene en el forrillo que yo les puse, pero bueno, también lo tengo aquí por aquello. Y la media de cada grupo. Fue lo que hicimos. Media de cada grupo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora sí. En los grados de libertad entre grupos, también importante. Los grados de libertad entre grupos está dado así como K-1, ¿verdad? Solo los grupitos es que tomamos en cuenta porque es entre los grupos 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. ¿Ok? Sus grados de libertad, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos queda? Ahora sí, por fin podemos utilizar precisamente, ¿dónde estaba? El estadístico, ¿verdad? Que se los puse por acá. Voy a agarrarlo. Así se define, ¿verdad? Entonces es el que vamos a utilizar. Pongo por acá. Va a ser más chiquitito ahí para poner los cálculos. Ya podemos sacarlo por fin. Entonces decimos, bueno, los grados de libertad en general siempre va a ser, los grados de libertad que vamos a poner así en general, siempre va a ser como el intra primero, coma, perdón, el entre primero, aquí, el que está aquí arriba primero, entre grupos, coma, entre coma intra. Por aquello, así lo vamos a conocer. Entonces, en este caso, el entre grupos, aquí lo tenemos, es 2 y el intra era 6. ¿Ah? General, para numerador y denominador. O sea, el orden va a ser así. Numerador y denominador. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿eso qué sería? Lo voy a poner al revés esto. Ok, entonces ya ahí tenemos para poner suma de cuadrados entre grupos es este que tenemos por aquí, que sería 24. Los grados de libertad entre grupos, que eran 2, entre la suma de cuadrados intragrupos, que era 6,
y los grados de libertad intra, ¿verdad? Que eran 6 también. Entonces tenemos 12 entre 1, 12, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? Este es nuestro famoso, ese es el F calculado, el estadístico que vamos a poner a prueba, ¿ok? Ya lo tenemos por fin. Y entonces, ahora sí, ya tenemos que el estadístico es 12. Ya casi es 12. Entonces nos imaginamos la curvita. Vamos a tener un valor crítico que nos va a dividir entre zona de rechazo, zona de rechazo de la hipótesis nula y luego la zona de no rechazo. Zona de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que ocupamos encontrar ahora es precisamente ese valor crítico. ¿Cómo calculamos ese valor crítico? Bueno, para calcular ese valor crítico, lo que hacemos es, podemos hacer en Excel, ¿verdad? En este caso, como tenemos un alfa, el alfa era, no nos decían, ¿verdad? Entonces era un alfa del 5%, si no nos, ajá, no nos decían, un alfa de 5%, es decir, un nivel de significancia del 95%, ¿verdad? Entonces, para eso podemos utilizar en Excel para calcular de una vez punto la inversa, porque vamos a meterle precisamente la probabilidad, el 0,95, y luego vamos a poner, ¿qué cosa? Los grados de libertad, en este caso, en ese orden, ¿verdad? En este caso, numerador, como acá, coma, denominador, lo de arriba y luego lo de abajo. Eso es lo que metemos en la hoja de cálculo, ¿verdad? Que bien pueden hacerlo así. En lugar de fijarse, que también es otra forma, ¿verdad? De hacerlo. Aquí se los puse así de una vez. Este lo metí de una vez para ahorrar como tiempo. Nos dio esto. Puede meterlo usted también para verificar. Y también puede usar la tabla, ¿verdad? Que viene ahí en el apéndice al final. La distribución F. Entonces usted se fija. En este caso, ¿verdad? Tiene que fijarse en grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, ¿verdad? En este caso, y el alfa, 0,05, ¿ok? Y entonces ahí es donde buscamos. Del numerador eran 2 y del denominador 6 con ese alfa, y ahí lo tenemos. Así lo buscamos en esta tablita, o bien podemos usar, como les dije, la fórmula en la hoja de cálculo, ¿verdad? Y así la obtenemos. Entonces, bueno, ya tenemos ahí, pongámoslo por acá. ¿Cuánto era? 5,14. El F, digamos, de la tabla. El valor crítico. Una preguntita. Sí, dime, Carlos. Por ciento, cuando no le dicen es 5, pero existe algún motivo por ese 5, vamos, que sea teoría o alguna. Vieras que no, lo que yo siento es como una costumbre, eso es lo que yo siento, porque si ustedes buscan, ¿verdad? Usted busca ahí en Google artículos así de ANOVA y en su mayoría usan así 5%. Si fuera muy delicado, digamos, si fuera como cosas de salud, usan un 1%, ¿verdad? Se pone como más fino el asunto, entonces el error que se permite es menos en eso, así, entonces se usa un 1%, pero viera que en muchísimas investigaciones de una vez se asume 5%, ¿verdad? Es como no sé, yo siento que es como lo que se acostumbró. A mí me parece un buen número, porque uno dice, bueno, 95 es bastante para un nivel de confianza. Sin embargo, si usted dice, hay cosas que son muy delicadas, ¿verdad? Entonces, tal vez el nivel de confianza sí tiene que ser de un 99%, pero a mí me parece más eso en el ámbito de medicina.
uno podría indagar al respecto, ¿verdad? Buscar artículos para ver si hay diferencias precisamente entre en los niveles de confianza de artículos, no sé, de ciencias sociales que usan estadística y ya como de medicina, ¿verdad? Que quizás sea mayor precisión la que se busque, no sé, ¿verdad? Pero sí ha sido como, tal vez como costumbre o le parece a uno como bien y a todos los investigadores le parece como bien y ya, ¿verdad? Pero no hay así como, que yo conozca como una razón así que le justifique a usted y en varios libros que yo he visto, no, simplemente se asume, así como cuando uno va a hacer en las pruebas, no recuerdo si lo dije, en las pruebas de hipótesis con proporciones, a veces no tenemos la proporción, entonces, ¿qué se usa? 0,5 como mitad y mitad, el P y el Q, digamos, ¿verdad? Pero Una no, prox- como para uno batear bonito, por así decirlo, así lo veo yo, ¿verdad? Un 95 me parece un número bastante confiable, ¿verdad? En términos generales. Ya si fuera de salud, se me queda corto. Y probablemente en otros ámbitos habría que ver, más bien es muy alto y uno podría acceder, digamos, acceder a 90, por ejemplo, ¿verdad? Que ya, que está bajillo, pero puede ser alto, depende del contexto también. Es interesante, no sé realmente de dónde verá siempre 95. Y es que es muy usado. Yo no sé si es un fenómeno así, de que como es tan usado por todos los investigadores, se sigue haciendo así. También, ¿verdad? Podría ser, pero sí. Bueno, ¿me dijiste algo más? No, 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 era solo eso, es que me era pareció. eso. Y curiosidad ahí, ¿verdad? Que se usa mucho, sí. Tienes razón, se usa mucho. No he preguntado yo eso, usted sabe, en la escuela de estadística. Sí hicimos una vez un trabajo del famoso, porque a veces los investigadores ni saben nada de esto y solo lo que le dice la hoja de cálculo se basan solo en el p-value. Cuando el valor de P, siempre en todas las pruebas estadísticas, es que se resume en eso. Cuando el valor de P es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y a veces el investigador solo sabe eso, no sabe nada más de trasfondo y entonces su interpretación puede ser no la correcta, ¿verdad? Entonces hay toda una crítica y todo con respecto a eso también. Pero bueno, ya eso es como otro temita, digamos, más del corte de investigación. Bueno, tenemos, recapitulando, ya estamos, ¿verdad? Ya calculamos aquí el valor crítico y ya teníamos 12. Vean que 12 cae aquí, porque aquí viene el 5, ¿verdad? Recuerden, porque a veces uno se le va, aquí está el 0, ¿verdad? Y empieza ahí 1, 2 y sigue numerillos, ¿verdad? Hacia arriba va como en la recta numérica. Entonces el 9, que fue el que calculamos un montón, ¿verdad? Ahí precisamente cae en zona de rechazo. Pongámoslo ahí. Entonces, hay suficiente evidencia estadística, hay suficiente evidencia estadística para rechazar, como lo sospechamos al principio, ¿vieron? La hipótesis nula de que precisamente ay, las medias del material, que era del material de préstamo, la media de préstamo, de material de préstamo, en las tres colecciones son iguales. Y siempre uno se le olvida esto, pero uno tiene que ponerlo así, con un alfa, un nivel de significancia, con un alfa del 5%, que fue lo que usamos precisamente para poner ese límite, ¿verdad? O sea, estar lejillos, pero qué tal que uno, depende del alfa, puede ser que esté en una zona donde pueda ser que se rechace o no, dependiendo del alfa. A veces puede ser que si usted usa un alfa del 99%, entonces no se rechaza, pero que si lo usa del 95%, entonces sí.
¿verdad? Entonces también eso puede estar perjudicando y ahí viene toda una interpretación, ¿verdad? Que ya lo ponen a uno ya en la vida real, si uno fuera el investigador y le toca eso, de estar rudo, ¿verdad? Uno dice, pucha, ¿con qué uso, verdad? ¿Con qué me convenzo? Y ya toda la teoría que haya leído, escuchado, complementado, no solo con un enfoque cuántico, tal vez con entrevistas o no sé, otras cosas, ¿verdad? A nivel de investigación, le dé más insumos para poder, de ahí, digamos, opinar a favor o en contra del resultado, ¿verdad? Es interesante. O sea, la estadística no es que dice siempre la verdad, no, digamos, es una herramienta, nos ayuda como a irnos aclarando. En ciertos panoramas puede ser un poco más clara, pero en otros uno sigue incertidumbre, porque uno no está seguro. Con los datos que tiene, está muy cerquita tal vez de la zona crítica y uno como que no está tan convencido. Y si ya sabe otras cosas a nivel teórico y así, que no calzan, ¿verdad? También uno empieza ahí a pensar que eso no se quita, ¿verdad? Eso es lo rico también de la investigación, que uno pueda tener esta herramienta estadística, pero la sabe usar, ¿verdad? No es de que le dio eso y punto, ya, y luego qué, ¿verdad? No, uno tiene más teoría, sabe más cosas y lo puede contrastar y puede ayudarse, ¿verdad? A que tenga más sentido esta estadística que va sacando y no solo sean números porque sí, ¿ok? Entonces, bueno, está cayendo en esta zona de rechazo, ¿ok? Y así se trabaja la NOVA. Vean qué sencillo, ¿verdad? En el fondo, resumiendo, lo que calculamos, bueno, lo más pesadillo es precisamente el F calculado, ¿verdad? Definimos las hipótesis, hacemos las tres sumitas de cuadrados total, intragrupos y entre grupos para precisamente tener el F calculado. Y ya después, a sabiendas de los grados de libertad, ¿verdad? Y el nivel de confianza, que usualmente 5%, si no le dicen otra cosa, ¿verdad? Calculamos el F, valor crítico, el F de la tabla, ¿verdad? Nos podemos fijar en la tabla, podemos usar la formulita de Excel y así vemos dónde cae, ¿verdad? Si se rechaza o no la hipótesis de que las medias son iguales entre los grupos, ¿verdad? Entonces uno, bueno, como al principio puede sospechar de que haya diferencias entre esas dos, ¿verdad? Inclusive hasta entre esta y esta también, ¿verdad? Tal vez en una prueba ahí de Turkey salga esta ahí como alterando, le trae esta con esta y también esta con esta, ¿verdad? Como que uno a ojo puede verlo, ¿verdad? Porque son solo 9 datos y los vemos todos. Pero si tuviéramos 1000, como les dije al principio, ¿verdad? No se puede ver tanto. Y también si uno tiene las medias, puede empezar a comparar y dice, bueno, tal vez entre esta y esta, sí hay diferencia, no es lo mismo 12 y 6, ¿verdad? Como que sí está. Igual entre 2 y 4 es el doble también, ¿verdad? Uno sospecha esa diferencia. Quizá entre 4 y 6 es menos la diferencia que uno logra ver entre 2 y 6, por ejemplo, pero vea que las diferencias se ven, ¿verdad? A simple vista. Bueno, precisamente la NOVA nos ayuda a ver eso, pero así, ¿verdad? Pero así, digamos, con evidencia o no estadística, cuando no podemos tener los datos así claramente porque tenemos un n por lo menos de 30, digamos, ¿verdad? Para que se distribuya como una normal las variables, de uno no lo logra ver tan fácil. Igual uno sospecha con los promedios, ¿verdad? Cuando los calcula, como estos. Y ahí es donde usted, como esa sospecha, se le ocurre hacer una prueba estadística como la NOVA. Por ejemplo, si dice, yo los veo diferente, ya sé, voy a aplicar una NOVA, ¿verdad? Y así encuentra la evidencia estadística en favor de lo que usted está sospechando, ¿verdad? Y ya su criterio toma más fuerza, toma más valor. Ajá. ¿Estamos? Bueno, aquí está lo de la tablita y luego les puse cómo sale cuando uno lo hace en una hoja de cálculo. Vean qué bonito. Usted nada más mete los datitos y le sale esto, le sale esas dos tablitas, ¿verdad? Vienen igual, los de cada grupo, bueno, cuenta, suma que uno no lo usa, pero los promedios ahí están. Y varianzas, vea que son iguales, uno ahí puede corroborar el supuesto de homocedasticidad. Y luego le sale aquí ya el análisis de varianza en sí, ¿verdad? Le sale la suma de cuadrados entre grupos, intragrupos o dentro de los grupos, los grados de libertad, ¿verdad? Por eso no lo usamos, pero bueno, promedios de los cuadrados. Y de una vez el F, ¿verdad? El F que lo obtuvimos haciendo precisamente esa división,
¿verdad? No, de una vez, el que ocupamos. El F y el valor crítico. Eso para hacerlo como, para entenderlo como a pie, pero adivine, alguien que no sabe mucho de esto así, lo que usa es el p-value, que es esto que está por aquí, que cuando es menor que el 0,05 en este caso, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula. Y en eso se basan muchos investigadores sin saber nada más, ¿verdad? Con el famoso p-value, porque el análisis de varianza se lo hace y le sale esto y es lo que pone en su articulito y ya. ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo y nos da todo, ¿verdad? Entonces va a ser útil ahí como hacerlo para uno verificar ciertas cosillas, ¿verdad? El 12 ahí, por ejemplo. Y luego en el taller de hoja de cálculo ahí lo hacemos para que vean qué fácil. Y le ayuda a uno para todos esos cálculos, que igual no es de que solo pueden poner esto y ya, ¿verdad? En la tarea comprensiva, no es la idea. O sea, la idea es que en la tarea comprensiva todo esto, todo el detalle, ¿ok? Pero bueno, podemos verificarlo para asegurarnos de que no perdimos ningún punto, ¿ok? Bueno, y ahí está como una tablita de resumen de la NOA, ¿verdad? Lo del numerador, el denominador, los grados de libertad, cuadrados medios, ¿verdad? Que se le conoce así, como la parte del numerador y la parte del denominador. Y listo. Luego vienen las curvitas que les había dicho al principio. Lo que estamos haciendo es comparando las desviaciones estándar, ¿verdad? Que las ponemos en varianzas al cuadrado. Entonces, bueno, luego viene otro ejercicio. En este otro ejercicio es exactamente lo mismo, pero es otro contexto. Ok, este es otro contexto. Este lo vamos a hacer así. Esto sí ya lo tengo resuelto. Y el otro, y a ver, este ya está ahí resuelto, ¿verdad? Y este queda de tarea. ¿Ok? Este lo vamos a hacer como más rapidillo porque ya tengo como varios cálculos, ya me puse a hacerlos porque no sabía como cuánto iba a durar en todo ese, ¿verdad? Porque sí es larguillo. Y luego este otro es de tarea, pero también, porque tampoco sé el tiempo, ¿verdad? Viene aquí como la respuesta, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarlo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer este para que les tenga ahí, que les quede como un poquito la solución. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Para ¿qué es lo primero que hacemos? Planteamos las hipótesis, ¿verdad? En este caso, la hipótesis nula, voy a copiarla. A copiar, es igual, ¿verdad? Voy a ponerla igual que la otra. Está. Revisemos ahí unos cambiecillos nada más. Ujú. Bueno, le damos un toque para que ustedes estén igual en el contexto. Dice que Jeff es un profesor de estadística que participa en triatones. A continuación se listan los tiempos en minutos y segundos que registró mientras montaba la bicicleta en 5 etapas por cada milla de un circuito de 3 millas. Dice que use un nivel de confianza, de significancia de 0,5 para probar la afirmación de que se necesita el mismo tiempo para recorrer cada una de las millas. Algunas de las millas parece tener una colina. Ven, hay diferencias entre las medias, porque si tiene una colina va a durar más, ¿verdad? Entonces la media, lo que ese tiempo, ¿verdad? Va a ser mayor, entonces habría diferencias. Otra forma como de preguntarlo, ¿ok? Para poder identificar también. Entonces, bueno, en este caso tenemos, vean que tenemos un circuito de 3 millas y son 5 circuitos. Digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. ¿Ok? Tenemos 5 grupos. Yo aquí lo puse de una vez todo en segundos. ¿Ah? Para tenerlo ahí como mejor. Entonces, tenemos cuántos datitos. Tenemos un n de 5 por 3, 15. Y tenemos 5 grupos, el K, de los circuitos. Entonces, en esta aquí hay que agregarle. No existen diferencias entre las medias de tiempos
Y nos faltan 2 medias más. Mira, ese la dejé con 2. Solo para corroborar este ejemplo. Y lo vi que lo dejé con 2. Este es un 3 de la tercera, aquello. Ah, y ahora sí, al menos una de las medias es diferente. Ok, ya tenemos planteadas las hipótesis. Entonces, bueno, por aquí yo tengo, como lo puse en segundo, yo lo saqué todo como en la hoja de cálculo. Igual puedes revisarlo por aquello. Voy a poner aquí el x1, digamos. Lo voy a poner con esa anotación de x sub 1 de la media del grupo 1. Esto me dio 201. Usted puede revisarlo por si no da eso, por aquello. El segundo, uno también lo puede hacer en el Excel así a pie para uno asegurarse y arrastra y ya le va dando también. El del tercero me dio, se lo puede revisar. El 210,8. Pero aquí, mira, aquí yo lo hice analizándolo por milla, ¿verdad? Porque tenemos así, tenemos como la milla 1, la milla 2 y la milla 3. O sea, lo analicé no como en el otro lado, no como por circuitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ocupamos más bien las medias, ocupamos hacer las medias, chiquillos. Qué presilla, pero bueno, pongámoslas ahí, para hacerla como está, como por circuitos. Hagámoslas ahí un toquecito. Si tienen ahí la calco a mano, para hacerla aquí, porque yo no lo hice así. ¿Cuánto nos daría el promedio del grupo 1 por circuito? Es que sí, para ver, porque son circuitos. Y estos son millas, la milla 1, la milla 2 son, para entender, 5 etapas por cada milla de un circuito de 3 millas. Sí, aquí lo que vamos a ver es que si entre estos circuitos, es que aquí como es una milla, yo la estoy entendiendo igual, ¿verdad? En esta forma que lo estoy haciendo, como que es lo mismo y nada más el circuito puede diferir por el tiempo precisamente. No sé cómo lo interpretan ustedes, este aquí, este de la milla. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Yo lo veo así, ¿verdad? Lo que vamos a ver es diferencias entre estos circuitos, a ver si hay en esas tres, digamos, millas. La primera milla, ¡guau!, se manda y la hace. La segunda milla que va a hacer, se manda y la hace. Y la tercera milla, y va y la hace. ¿Verdad? Así lo estoy imaginando. Entonces, bueno, ahí nada más hacer 195 más 199 entre 214, lo estoy haciendo aquí en la carga con toquecito ya. 195 más 199 más 214, 608 entre 3, dice que son 200. Creo que estos son largo, que son 5,6, más o menos. Arriba lo que están en minutos, segundos, entonces sí está bien. Sí, sí está bien. Ok. Luego 204 más 202 más 211 entre 3 me sale 205,6. La del tercer grupo, 203 más 201 más 209. Ve ahí, uno ya va sospechando como que no hay diferencias estadísticamente significativas, decimos. Pero bueno, vamos a verlo. 202 más 197 más 211, si no me equivoco, por eso haciéndolo rápido, tratando de hacerlo rápido, 203,3. Y la última, volvamos este. Ay, no, mejor no lo corro, dice. X5, que sería 201 más 199 más 209 entre 3, 203, cerradito.
Sí, uno sospecha como que no hay diferencia, ¿cierto? Entre esas medias. Pareciera que no hay diferencia, ¿verdad? Cuando vemos así, como a ojo, como hicimos en el otro, están como cerquita, ¿verdad? Probablemente no se vaya a rechazar. Bueno, vamos a ver. Entonces, primero calculamos, tengamos ahí usted tiene a mano su forrito, ¿verdad? Eso es lo que ocupamos. Sé que casi no se ve, pero yo sí lo veo, dice. Aquí lo voy a dejar aquí. Bueno, entonces podemos usar igual, como la misma lógica. Vamos a poner primero la suma de cuadrados totales, ¿verdad? Entonces aquí sí que perecilla, porque que son numerillos, ¿verdad? Ah, bueno, nos falta la gran media. ¿Cuánto nos da la gran media? Cierto, gran media, pongámosla aquí. Gran media es tomar la suma de todos, ¿verdad? Lo voy a ir poniendo aquí. 202.6 más 205.6 más 204.3 más 203.3, hagan ustedes por aquello, más 203 igual entre 5 y me da 203,76 la gran media. ¿Ok? Entonces ahora sí, en este caso la suma de cuadrados total nos decía, ¿verdad? Que era por aquí estaba. Cada datito menos la gran media. Cada datito menos la gran media. Entonces ahí tenemos el 195 menos gran media, 203,76, si quiere manejarlo así, al cuadrado. No lo voy a hacer todo, sino que lo dejo como planteadito. ¿Ok? Por aquello. Déjeme por si yo lo he hecho. Yo lo hice, si aquí tengo la respuesta, yo lo he hecho en la compu. Entonces, aquí está como el F, lo que tenemos que llegar, pero lo dejo como estructurado para que ustedes puedan terminarlo, ¿ok? Porque si se va a volver más larguillo por los numerillos, ¿verdad? Que sí es más tedioso. Entonces, 195 menos 203,76 más, voy a coger así todos estos, así como hicimos el primero, voy a ponerlos en la matriz para que se vaya viendo. 204, todo está en segundos, menos la gran media al cuadrado, más, voy a poner 3 puntitos para dar a entender de que son todos estos. Y voy a poner este último, 201 menos 203, la gran media, 76 al cuadrado. Y todo eso le tengo que seguir sumando. Para el 199 menos 203,76. Voy a poner el de abajo, todo esto sumado. 214 menos 203,76 al cuadrado. Igual, hago la misma notación para durar menos, y ustedes pueden terminarlo. Y voy a poner estos últimos, estos de por acá. 199 menos 203,76 al cuadrado y 209 menos 203,76 al cuadrado. ¿Mm? Y ahí tendríamos la suma de cuadrados totales. ¿Ok? Que en este caso, yo lo tengo aquí y sería, yo lo hice, mira, aquí sí lo tengo hecho aquí con coma 8, también con coma 8. Hice aquí, digamos, lo redondeé a 8.
lo redondea a 8, como por si lo quieren trabajar exactamente igual. Entonces aquí en lugar de así poner 103,8 por aquello. Con coma 8 me da por aquello 400, ya la suma, 454,4. ¿Ok? Para que le lleguen a eso. Eso tengo esa sumita. ¿Sí? 454,4. La suma de cuadrados total. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la suma de cuadrados intragrupos. Suma de cuadrados intra. ¿Verdad? Entonces aquí recordando, el intra, ¿verdad? Es cada datito menos su media. Bueno, los grados de libertad. Los grados de libertad son 8 de este, ¿verdad? Nada más el n-1. El n, mentira, 8, porque dije 8. Entonces metí a veces son 15 datos menos 1, 14. Ujú. En el intra, vamos a ir poniendo cada datito, igual lo dejamos montado. Sí, no me pongo este. Cada datito, 195, 199. 199, 214. ¿Sí? Y voy a poner no, ahorita le pongo el color. Cada datito menos, dijimos su media, ¿verdad? Entonces 195, pongamos las medias. Ahorita sí me va a copiar más, pero no importa. De 195 menos 202,6 al cuadrado. ¿Ah? Y así con cada uno. 199 es igual con la media del propio grupo menos 202,6 menos 202,6 más y ahora del otro 200 para que quede como el caso con otra columna 204 menos su media que sería 205,6 al cuadrado. ¿Mm? Así. Voy a poner aquí los 3 puntitos y en el 3 puntitos y ya como la última, digamos, en acá con el 201. 201 menos el promedio final que era 203 al cuadrado y luego el 199 y el 209 de la última columna menos igual el 203. ¿Ah? Entonces hacemos todas esas así y nos tiene que dar, depende de los decimales y así, ¿verdad? De que usted use y los promedios que vaya haciendo, o sea, va a andar por ahí, ¿verdad? En este caso, en este caso me dio 82. Más o menos ahí, por ahí le puede dar, depende de cuántos decimales use, ¿verdad? Pero ya tiene la estructura, lo que es, ¿verdad? Cómo se saca. Lo que estamos siguiendo es precisamente la fórmula. Cada datito menos su promedio grupal
¿verdad? Al cuadrado. Y bueno, ahora los grados de libertad, en este caso, los grados de libertad, este sí era el n menos k, ¿verdad? Era un n de 15 y teníamos en este caso 5 grupos, ¿verdad? En este caso, como lo estamos viendo por los circuitos. Entonces, decimos que vamos a usar 10, 5, 15 menos 5, viéndolo así, con los 5 grupos, porque también esto, uno también, bueno, eso hay que saber un poco más, ¿verdad? De cómo se montó, pero también uno podría verlo que son 3 grupos, que es la milla 1, ¿verdad? La primer milla, como los diferentes, es que no entiendo mucho yo, era como la investigación en sí, pero también uno lo puede ver así, la milla 1 es un grupo, la milla 2 otro grupo, y la milla 3 otro grupo, ¿verdad? Entonces ya son 3 grupos. Es otra forma como de analizarlo, ¿verdad? Que puede ser que también tiene sentido, ¿verdad? Entonces, porque puede ser, no sé, que en la milla 1 la hizo varias veces. El problema, lo malo es que aquí como dicen circuitos, por eso yo lo estoy planteando como en cada circuito, ¿verdad? Los 5 grupitos, por aquello. Y bueno, ahora solo nos faltaría la suma de cuadrados entre grupos. Suma de cuadrados entre grupos. Y eso era así, ¿verdad? Que usábamos solo medias. Y los grados de libertad, el grupo es -1. Entonces ponemos ahí, pues igual, vamos montando. El, ¿cuánto era? Este. Como son todas las medias, ocupamos igual las medias, hubiera copiado todo en solo. Entonces tomamos la media de cada grupo. Ahora si lo estamos viendo así, si este fuera como nuestro primer grupo, con 195, perdón, con 195, con 129 y 214, viene siendo la primer media. Era el 202,6 menos la gran media que era, ya se me olvidó esa, la gran media 203,8 al cuadrado, más, y aquí sí lo voy a poner como en la misma columna, como es el mismo, como es el 199, y para el 214 es esto mismo, ¿verdad? Entonces ponemos igual el 199 menos, perdón, el promedio, necia, 202,6 es solo promedios en este, menos 203,8. O esto mismo por 3 también, para uno no, ¿verdad? Equivocarse como yo. Igual 202,6 menos 203,8 al cuadrado. Más, y hacemos lo mismo, ¿verdad? Utilizando, ojo, las medias, y siempre vamos a utilizar esa, la gran media siempre es la que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo así para que nos quede montadito, digamos, como la estructura. Y luego aquí nada más voy a poner la última en esta, que nos daría 203 para cada uno de estos. 203, 203 y 203. Y luego la gran media, 203,8.
al cuadrado, 203,8 al cuadrado y 203,8 al cuadrado, ¿verdad? Dice que la sumilla como de todo eso, dice que me da 372,4, ¿verdad? Sin embargo, ahí puede ser que puede variar los decimales y así, entonces todo bien, digamos, mientras sigas usando la estructura, todo bien, pueden darle por ahí, ¿ok? Y entonces ahora sí, ya tenemos todo, ¿verdad? Nuestro estadístico, en este caso, sería hacer precisamente la suma de cuadrados, el intra, ¿se acuerdan? Vamos a copiarlo, yo lo tenía, aquí está, este, ¿verdad? Ese sería nuestro estadístico y ese es el que yo tenía ya como por aquí, que lo había hecho. Dice que daba 27,25, digamos. 27,25. Y como haciendo cálculos rápido, como para que nada más nos quede ahí planteado. Ok, entonces ese sería el estadístico que sometemos a prueba. Y como estamos trabajando con, bueno, nos faltaron los grados de libertad. Los grados de libertad, en este caso, entre grupos sería, como son los grupos, el K-1. Es decir, 3, no, 5, analizándolo así como por circuito, ¿verdad? O sea, 5 menos 1, 4. ¿Ok? Entonces, aquí podemos hacer, voy a ponerlo porque aquí yo puse, vamos a ver, grados de libertad, eso fue como el grados de libertad sería entonces en total, para hacerlo, tenemos el estadístico 27,25 y tenemos del numerador intra, no era entre primero, ¿verdad? Vamos a ver, entre, ajá, pongámoslo aquí, los grados de libertad para fijarnos con 5% de confianza, o sea, 0,95 para ponerlo en el Excel. Y los grados de libertad del numerador es entre grupos, que en este caso es 4, aquí lo tenemos. Y los grados intra eran 10. Ajá. Entonces, así vamos a calcular con la inversa. In punto F y igual 0,95 y ponemos 4,10, ¿verdad? 4,10. O sea, en este caso, aquí yo tengo otros pintados, pero es 4, vámonos con verde. 4 en el numerador y 10 en el denominador. Entonces sería por acá. El 3,478. Ese sería nuestro valor crítico. El F de la tabla o el que calculamos con el Excel. ¿Ah? Y entonces aquí nos pinta zona de rechazo, de la hipótesis nula. Por acá tenemos la zona de no rechazo. Y entonces, ya se me olvidó cuánto nos había dado. Altísimo, más bien, verá, 27. Nos está dando 27, entonces recuérdese que el 0 siempre va a estar aquí. Y entonces el 27, el F calculado nos había dado aquí 27
27,25 era, más o menos. 27,25. ¿Qué cae? Que cae en zona de rechazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que hay suficiente evidencia estadística precisamente para, uno puede escribirlo, hay, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las medias de tiempos, en este caso, como lo estamos viendo por la interpretación, ¿verdad?, que le estamos haciendo al problema, los tiempos entre los circuitos, estamos viendo como grupos así, ¿verdad? No por filas, por aquello. Por filas podría ser otro ejercicio también. Las medias de los tiempos entre los circuitos son iguales o que son las mismas, con un alfa del 5%. O sea, hay suficiente evidencia estadística para rechazar precisamente de que esas medias son iguales. O sea, probablemente sí haya como algunas colinas en algunos circuitos que hagan que sea más esa distancia, ¿verdad? O sea, tal vez aquí sí se considera, aunque a simple vista, ven, por eso es que lo digo, a simple vista uno parece que no, pero quizá entre este y este ya se vea diferencia, ¿verdad? De duración en los segundos, probablemente, ¿verdad? Probablemente, porque estamos rechazando nuestra hipótesis nula que dice que estamos rechazando esto, se rechaza esto, ¿verdad? Se rechaza esta afirmación de que son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué sugiere? Que puede ser de que haya alguna cuestilla en algún lado, ¿verdad? En alguno de los circuitos hay alguna cuestilla y por eso se está durando más y por eso los promedios de cambian. Si fuera todo plano, si fuera todo en pistas, si los circuitos 1, 2 y 3, 4 y 5 fueran en una pista plana, bueno, es que también vienen otros factores, porque ya estoy pensando en el clima. Pero no es lo mismo correr en Limón que correr en Cartago o en San José, ¿verdad? Pero ya nos estamos poniendo muy finos por aquello. Pero bueno, entonces, en este caso, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula. O sea, probablemente, ¿verdad? Lo que se sugiere entonces es que sí hay como alguna colina entre los circuitos ahí. Eso sería, ¿verdad? Ujú. Y bueno, por acá les dejaría ¿verdad? De tarea, como para que puedan hacerlo. Y con esto terminaríamos. La respuesta de eso está como acá, ¿verdad? No está como todo, pero sí tienen algunas sumatorias para que puedan ahí revisarlo. El valor crítico y el estadístico, ¿verdad? Está como todo ahí para que puedan revisar. Y con esto entonces, chicos, terminaríamos. Ya casi terminamos el curso, ¿verdad? Solo nos queda regresión lineal y correlación, creo, o no, no recuerdo si se ve también correlación. Fue muy bonito porque, digamos, en investigación hay diferentes tipos de análisis que uno puede hacer. Usualmente la mayoría de las tesis quedan como en descriptivos, nada más, lamentablemente, cuando no son como áreas afines, digamos, a estadística. Y bueno, para bien o para mal también, ¿verdad? O sea, tampoco es que la estadística lo sea todo, pero es muy bonito cuando, cuando tenemos estudios de comparaciones, por ejemplo, ¿verdad? O para ver diferencias entre medias o entre medianas, o medir asociaciones entre variables, o buscar causas, o hacer predicciones, o establecer modelos y así, se vuelve como más bonito, no sé, para mí, no sé si por sesgada, ¿verdad? La investigación. Pero bueno, una herramienta más, aquí lo tienen. La otra semana, si Dios lo permite, regresión lineal,
¿verdad? Que es muy bonito y puede facilitársenos un poco más porque de ahí sí, es una función lineal, ¿verdad? Entonces hay mucho que se traslada, digamos, de función lineal como en un contexto más estadístico nada más. Y ya terminamos. Solo nos quedan 2 tutorías más, ¿verdad? Porque solo falta una unidad. Qué rápido. Para que le echen ganas ahí y ya casi, que les vaya muy bien con todo y nos seguimos leyendo, síganle poniendo, ¿verdad? Y gracias a, bueno, a Saray y Carlos, que siempre están aquí casi conectados. Muchas gracias, de verdad. Así me da menos pereza